Hay que grabar eso. Le comparto pantalla. Listo, entonces, eh, si recuerdan, ayer habíamos quedado cómo era que consumíamos un middleware de prueba, un servidor middleware de prueba, que era la de JSON Placeholder, que era la que veíamos acá en, en este servicio gratuito de una API falsa. Listo, que es solo para pruebas. Entonces veíamos que en el recurso de pods, que existen 100 recursos, lo listábamos a través de un método get, leíamos cada uno de esos registros, consumiendo el método get a esta dirección que tenemos acá. Un dominio del dominio de JSON Placeholder y la dirección slash pods. Allí entonces hacíamos el get y obteníamos todas las listas de peticiones. Y, y aquí en el pods teníamos también entonces, pues teníamos todos estos métodos que estábamos utilizando para crear, actualizar, eliminar y leer. ¿Listo? Vamos aquí a dejar esto en 100, era lo que teníamos allí. Pero ahora entonces vamos a ver cómo es que podemos consumir estos servicios o esta API REST directamente desde nuestro sitio web. ¿Listo? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el sitio de JSON Placeholder existe una parte que se llama guía y en esa guía nos muestran entonces cómo nosotros podemos hacer esas peticiones en el código directamente del JavaScript. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro. Entonces, para consumir una API, esta API y cualquier otra dentro de JavaScript es utilizando la función fetch, una función interna de JavaScript, en el cual en el primer parámetro recibe la ruta a consumir, que es normalmente la ruta que ingresamos acá. Eh, en el segundo parámetro ingresamos un JSON de configuración en el cual dentro de ese JSON, en el atributo method, le indicamos qué método vamos a ejecutar, si el post, el get, el delete o el put, que es el que hemos estado utilizando. En el body, en el atributo body, le vamos a indicar el JSON en cadena, es decir, este JSON.stringFile lo que hace es convertirnos un JSON de JavaScript en cadena. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y ese body, pues es lo que nosotros ingresamos acá en Insonde. Y el header, pues ya es lo mismo. Entonces, lo único que cambiaría sería el método y el JSON del body. Básicamente es eso. Y esto acá, lo único que cambiaría es este console JSON, que aquí es donde nosotros indicamos qué servicio, perdón, de qué manera queremos entonces manejar los datos que hemos obtenido, que hemos obtenido a través de este método. Básicamente es eso. Entonces vamos a probar eso. Vamos aquí a decir entonces, vamos a copiarnos todo esto. Pero antes de eso vamos a crearnos acá un botón que diga, por ejemplo, eh, pods. Entonces aquí en el botón pods o crear el registro. Entonces en el botón crear registro vamos a hacer vamos a capturar el evento on click que nos ejecuta el método runPods, por ejemplo. Entonces aquí runPods, aquí creamos nuestra función
run pods. Y entonces le decimos acá que nos imprime en consola esa cadena, una cadena cualquiera. Digamos acá hablamos. Entonces aquí le estamos pasando esta función al evento clic de este botón de crear registro y estamos haciendo cualquier cosa para comprobar que esté funcionando bien. Entonces vamos acá, vamos aquí a abrirnos la consola y la vamos a dar en todo el botón, crear registro y ahí obtenemos el resultado o la monta. Entonces listo. Entonces ejecutemos, en lugar del console log, ejecutemos, consumamos esa API REST del método pods. Entonces vamos qué es lo que sucede en Insomnia. Si yo consumo el método pods a esta ruta del JSON placeholder, con esto en el body y le doy en enviar, entonces obtendríamos esos mismos datos con una respuesta de código 201 indicando que se creó exitosamente ese, ese, ese registro, ese JSON que le pasamos. Entonces, para eso, pues aquí tenemos una guía que es exactamente este código. Entonces copiamos acá. Entonces aquí nos dice fetch, que es esta ruta. Esa ruta es exactamente la que Insomnia tenemos acá. Entonces le indicamos allí esa ruta. Luego, en este JSON, en el atributo method, le indicamos entonces que acá nos va a ejecutar el método que nosotros queramos ejecutar, que es el método que seleccionamos en esta lista. En este caso, también viene a ser pods. En el body vamos a indicarle un JSON, pero convertido en cadena. Entonces vean cómo funciona esto. Si yo copio esto y lo llevo acá, por ejemplo, a Firefox, y pego esto en la consola, vean que aquí es simplemente lo que hacemos allí es que el método JSON.stringFile lo que hace es coger este JSON de JavaScript y convertirlo en cadena. Vean que eso es lo que hacemos allí. Esto es una cadena del JSON. Y también en el JSON pues existe un evento, un método inverso a este, que es entonces JSON.parse. Le pasamos una cadena y el de esa cadena nos traería entonces el JSON. Entonces, como vimos en la clase de ayer, como estas peticiones se hacen sobre HTTP y HTTP es puro texto, es decir, son puras cadenas, entonces nosotros no podemos pasarle esto como JSON directamente en JavaScript, porque en JavaScript esto es un objeto. Entonces lo que hacemos es convertirlo en cadena para no tener problemas con el HTTP. Entonces eso es lo que va a hacer esta función fetch, crear una petición HTTP para consumir esta API. Entonces, aquí en este JSON vamos a pegar el que nosotros tenemos en Insomnia, que viene a ser este de acá. Lo pegamos allí. Ahí tendríamos entonces que vamos a ejecutar el método post a esta dirección con este body. Y ya, es lo único que cambiaríamos de esa estructura del fetch. ¿Listo? El header pues viene a ser lo mismo, este den viene a ser lo mismo y ya lo único que nosotros cambiaríamos es cómo, qué vamos a hacer con ese resultado. Por el momento solo vamos a imprimirlo en consola. Entonces guardamos, vamos a nuestro sitio, entonces tenemos allí crear registro. Si yo le doy entonces clic allí, ahí obtenemos entonces el resultado, que es lo mismo, el mismo resultado que obtendríamos en Insomnia. Un JSON con un body, un ID, un title y un user ID. ¿Listo? Con sus respectivos datos. Entonces, si nosotros imprimimos, pues, eso es lo que nosotros tendríamos de este den si imprimimos ese JSON. Pero además nosotros, vamos aquí, podemos indicarle a este den que además de hacer esto, lo que hace acá, es lo que hace es esto, antes de volver esta respuesta de HTTP en un JSON, ¿cierto? Vamos a imprimir este resultado para ver qué obtenemos. Console response. Entonces, si le doy a registro, allí obtenemos que el segundo JSON, porque es el resultado normal de la API,
Y esa impresión que estamos haciendo de este DEN, de esta respuesta, es el paquete completo de HTTP. ¿Listo? Donde pues está el header, el status, todo esto es HTTP. Vean, por ejemplo, que en Insomnia teníamos aquí un status 201 que significa que este dato fue creado. Entonces, eso es lo que estamos obteniendo acá en este atributo, status 201, y así sucesivamente. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es esto. No nos interesa nada más que el resultado de mi API y no que todo el resultado del HTTP. Entonces, por eso es que nosotros manipulamos es exactamente este resultado y no este resultado. Este es el resultado completo de HTTP y este es el resultado único del API REST, o sea, el contenido que nos trajo. Si nosotros volvemos a vamos a ver si aquí puedo abrir. Si nosotros volvemos a la gráfica que teníamos ayer, entonces es como estas dos diferencias. Tenemos el HTTP que viene a ser como el sobre de la carta de envío y el API REST que viene a ser esa carta. Entonces eso es lo que tendríamos acá. Este response es ese sobre donde también tiene la carta, pero tiene pues los detalles del sobre. Y aquí el JSON es solo la carta, es solo el contenido de ese mensaje HTTP. Entonces, por el momento no, pues no vamos a manejar esto, sino que manejamos esto de acá. Eh, Antes de continuar, cuando, cuando estas funciones que se describen de esta manera no se describen a través de llaves, vean que este console log no está entre llaves, no está entre llaves como normalmente se haría, sino que está sin llaves directamente de la fecha. Eso allí se traduce a esto mismo en llaves, pero con un return antes que él. O sea, escribir esto o escribir esto sin esas llaves es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces acá, y esto solo recibe para una sola línea. Es decir, si yo voy a ejecutar dos líneas, ya me toca abrir llaves. Entonces, por el momento, en lugar de imprimir simplemente el resultado, vamos a hacer, por ejemplo, una variación acá en en nuestro sitio web. Digamos que aquí tenemos un H1 con el ID o title, que diga aquí title, y tengamos un párrafo que diga body y tenga un ID body. Entonces, acá qué decimos, pues que entonces cuando tenga el resultado, además de imprimirlo en consola, va a hacer lo siguiente. Va a obtener una referencia a nuestro H1 con la variable, vamos aquí a decir H1, que viene a ser el elemento que obtenemos a través de document.getElementById de, por ejemplo, en este caso, title, que este H1 que tenemos acá tiene la ID title. Ah, bueno, aquí me falta la E, title. Entonces, ese es nuestro H1. Va a ser ahora también referencia al párrafo, que esto va a ser igual al document.getElementById, que tiene el ID body. Básicamente es esto. Y entonces, ese resultado que obtenemos acá, vamos a cambiar el contenido de cada uno de estos elementos por el resultado que obtenemos de la app. Entonces decimos acá, por ejemplo, h1.innerText va a ser igual a ese resultado que obtenemos, a ese JSON.title. Entonces recuerden que el resultado que obtenemos es este JSON. Y aquí tenemos pues un atributo llamado title. Y además, en la P, en el párrafo, en el texto que se tenga en el párrafo, se va a cambiar a lo que tengamos en el resultado para el atributo body. Básicamente es eso. Y entonces vean lo que sucede. Si vamos al sitio, aquí tenemos entonces nuestro H1 title y nuestro P body. Y si le doy crear registro,
Allí entonces cambia nuestro sitio correspondiente a los datos que puedo recuperar del middleware, que además también lo imprimimos en console. Entonces vean que el H1 cambió el contenido que hay en el atributo title de este resultado, y el párrafo cambió el contenido por el contenido que hay en el atributo body de ese mismo resultado. ¿Listo? Entonces así nosotros podemos consumir servicios de middleware. Así es como esta arquitectura toma sentido. Nuestro sitio web, que es la vista, se comunica con el middleware a través de una API REST. Y el middleware entonces entiende estas peticiones, que son las cosas que estamos haciendo acá a través de update, create, delete y get. Él entiende esos métodos y los traduce a sentencias SQL que va a consultar en base de datos. Entonces el middleware obtiene respuesta a la base de datos y esa respuesta se los da al sitio web. Entonces básicamente es lo que sucede. Él crea un sitio y obtiene una respuesta de esa misma base de datos que viene a hacer esto. Básicamente es eso. Eh, y lo mismo si nosotros, vean lo importante del método, si aquí decimos pods para esta ruta, entonces el middleware de JSON Placeholder va a entender que lo que vamos a querer es crear un registro para esta ruta, que son estos datos que enviamos en el body. Pero si le hacemos un get, perdón, a esa misma dirección, entonces ya va a entender a través de ese método que no vamos a intentar guardar ningún registro en esa dirección, sino solo obtener los registros de esta dirección, que son estos 100 datos que vemos acá. 100 JSON dentro de una lista. Entonces esto es una lista de JSON, que en el cual cada JSON pues representa un registro de nuestra base, bueno, de la base de datos de JSON Placeholder. ¿Listo? Que es como funcionaría nuestro Node.js. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en la semana que viene es desarrollar nuestro middleware con Node.js. Es configurar una API REST con Node.js para que nuestro sitio web pueda consumir esa API. Eso es como el objetivo de Node.js. Y funcionaría pues de la manera que lo estamos viendo acá. Obtener unos datos del middleware que respectivamente el middleware obtiene de la base de datos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta acá? Profe, pero entonces se consulta por registro o se estaba consultando todo lo que hay en la base de datos. Aquí donde estoy haciendo en crear registro. Ajá, No, yo estoy creando un registro porque estoy ejecutando el método pods. Y el ok, método pods me devuelve pues ese mismo JSON que le mandamos. ok. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí en el get vamos a hacer este método get, donde recibimos pues todos estos 100 JSONs. Entonces en este get, ¿qué hacemos con nuestra estructura? Pues entonces vamos a comentar esto, vamos a dar solo que nos imprima en consola el resultado, y entonces haríamos lo siguiente. Primero el método lo cambiaremos entonces para el get. Y en el body, pues no mandaríamos nada en el body porque no va a crear ningún registro, sino que va a consultar. Ya, ese es el único cambio. Que cambiar el método y quitar el body porque ese método no recibe ningún body. Entonces, vamos a querer darle de nombre ahora no crear registros, sino consultar registros. Y entonces le damos acá en consultar registros y ahora aquí obtenemos 100 registros, que son los 100 registros que se están guardando en la base de datos de JSON Placeholder. ¿Listo? Entonces de esa manera es que cuando nosotros configuremos Node.js, es Profe, que sí. y yo como en qué elemento o en qué objeto recibo esos 100 datos en la vista, como de pronto si yo quisiera recorrerlos en una tabla, ¿cómo lo podría hacer yo? O sea, esa data que me está devolviendo el middleware, eh, ¿cómo lo cojo yo en la vista en HTML para meterlo, por ejemplo, en un for each dentro de una tabla para mostrar esos datos ahí en la vista? Ah, bueno, eso sería algo como eso.
digamos acá que cada uno de esos registros lo vamos a mostrar en la vista. Entonces hagamos la siguiente, vamos aquí a cuadrar esto, entonces esto ya es un root get, vamos entonces a indicar acá run get, vamos a quitarnos esto y vamos a hacer lo siguiente. Yo lo primero que todo lo que me voy a enfocar antes de consultar esos datos, esos 100 registros, lo primero que debo hacer es preocuparme cómo voy a mostrar el primero. ¿Listo? Voy aquí a comentar esto. Entonces aquí este botón no va a hacer nada por el momento. Entonces lo que debo preocuparme aquí en la vista es cómo voy a mostrar por lo menos uno. ¿Cómo lo voy a mostrar? Entonces aquí hagamos un ejemplo. Digamos que eh, vamos a mostrarlos a través de de un div. Donde este div pues va a tener unas características, va a tener la clase ítem, por ejemplo. Y aquí va a tener entonces un h3 con la clase eh, title y va a tener un párrafo con clase con la clase body, por ejemplo. Y que todos estos elementos, aquí yo estoy intentando representar uno. Entonces vamos aquí a dejar un contenido de ejemplo, título y pongamos aquí, digamos, un Loreninso. Listo. Entonces aquí podemos ver un elemento de did, un elemento did item. Vamos a poner todo este elemento en una lista, por ejemplo. Bueno, no me acuerdo cómo es que es la lista en HTML. En un momento. UL. Vamos a dejarlo con un L, vamos a dejarlo aquí con ese div. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Digamos que esta lista que va a tener cada uno de nuestros registros, ¿cierto? Vamos a intentar mostrar mínimo dos. Ahí tendríamos entonces dos registros. Entonces lo que voy a hacer es simplemente por cada dato que yo tenga de ese middleware, lo que voy a hacer es entonces mostrar ese dato por un elemento completo de estos, por un ítem completo, dentro de mi lista UL. Entonces, yo a esta UL le doy, por ejemplo, un ID que llame mi lista, por decirlo así, mi lista. Y entonces ya yo me preocuparía por algunos diseños, por ejemplo, ya de manera individual. Porque si aplica para uno, ya va a aplicar para cada una de las copias que yo vaya a hacer. Porque recuerden que yo estoy aquí aplicando son clases. Entonces, digamos que aquí tenemos una lista de cada uno de los elementos que va a representar cada uno de los datos de los datos que obtenemos del middleware de JSON Placeholder. Y entonces con solo una le voy a dar estilos, por ejemplo. Entonces voy aquí a mi archivo CSS y voy a indicar entonces que voy a indicar que del ID lista, mi lista, las clases ítems que están dentro de la lista con el ID mi lista, va a aplicar el siguiente estilo. Va a tener un background color Alice Blood, ahí lo tenemos. Va a tener un border radius de unos 4 píxeles, ahí lo tenemos. Y va a tener, por ejemplo, un padding de unos 5 píxeles. Y ahí obtenemos entonces una tarjeta. Entonces, luego digo que para ese mismo ítem, pero ahora exactamente para el título, vamos a aplicar un color. Vamos aquí a seleccionar cualquier color que pueda llegar allí. Vamos a seleccionar ese color. Bueno, se pierde. Vamos a dejarlo así. Y ya el párrafo dejémoslo de ese color. Entonces vean que yo aquí estoy aplicando unos estilos para un elemento específico, ¿cierto? Es decir, yo no estoy preocupando de manera de una lista de elementos, sino solo de un solo elemento, porque yo sé que estos estilos se van a aplicar cada vez que haya un elemento con la clase ítem dentro de
de mi lista, de mi UL con el ID mi list. Y así para los títulos dentro de cada ítem dentro de mi lista. Entonces, si yo copio este ítem y lo pego acá, vean que los dos aplican igual. Vamos aquí a darle a este ítem también un margin button de unos 15 píxeles. Entonces los dos aplican los mismos estilos porque tienen las mismas clases en sus respectivos elementos. Tenemos un div item, un h3 title, un pet body y lo mismo para el segundo elemento. Un div item, un h3 title, un pet body. Entonces, esto no tiene que existir. Es decir, el hecho de que no estén allí no quiere decir que cuando estén no se van a aplicar estos estilos. Entonces ya sabemos que esos estilos van a aplicar. Entonces vamos a dejarlo comentado para tener una referencia. Vamos a dejar esto acá de manera comentada. Entonces esta es la referencia que vamos a tener para mostrar cada uno de los datos que obtengamos de del, del middleware de JSON Placeholder. Entonces vamos nuevamente al script. Ahora sí, este run get, vamos nuevamente a habilitar esto. Entonces va a hacer el fetch a esa ruta, va a aplicar el método get y en el resultado va a hacer lo siguiente. Como este JSON es una lista, esto en realidad no es un JSON. Este nombre JSON pues es un nombre que yo le estoy dando, pero ese nombre puede ser cualquiera. Digamos que esto puede decir resultados o res, cualquier, pues eso es como un nombre variable. No tiene que ser exactamente eso. Vean que ahí obtenemos el resultado. Entonces lo que nosotros haríamos es que en esa lista que obtenemos con esta variable res, pues simplemente haríamos lo siguiente. Decíamos res o for, o donde tenemos la variable i que comienza con 0, donde i va a ser menor que esta cantidad de JSON que obtenga de esta lista y la i va a sumar, o sea, como un JSON, como un for, perdón, que hemos utilizado durante los demás ciclos. Entonces ahí tenemos un for y ahora vamos a hacer lo siguiente. Decimos entonces que antes del for vamos a obtener una referencia a esa lista, a esta lista de acá, a UL. Entonces para eso decimos acá, var mi lista va a ser igual al elemento que tiene el ID, ¿cierto? Que lo tenemos a través de este método, que tiene el ID mi lista. Ahí tenemos entonces referencia. Y entonces por cada JSON que nosotros tengamos, vamos a agregar a esta mi lista un código HTML que va a ser exactamente este código HTML con los datos correspondientes de cada JSON. Entonces vamos a aplicar solo el primero. Comentemos aquí el for, apliquemos solo el primero. Digamos acá entonces que, vamos aquí, que mi lista va a ser igual, espérenme, si aquí nos permite hacer esto, sí. Entonces digamos, perdón, digamos aquí que el ítem que vamos a crear aquí en HTML dentro de JavaScript va a ser el siguiente código. Entonces yo entre tildes, aquí pongo una tilde y otra, y aquí entre tildes pongo la cadena que yo voy a guardar en este ítem. Esa cadena va a ser un HTML. Y lo declaro entre tildes porque si hago entre comillas no puedo hacer esto que estoy haciendo acá. Ni siquiera aunque le aplique pues 3 comillas o 2. Entonces para eso, si yo quiero que tenga en cuenta mis saltos de línea, pues yo tengo que darle dos tildes. Y allí él va a tener en cuenta mis saltos de línea. Entonces acá vamos a decir, por ejemplo, que vamos a guardar en ese ítem exactamente este código HTML. Pero, vamos a ver acá. Pero exactamente en esta parte, aquí para el título no va a tener quemado título, sino lo que obtengamos de la respuesta en la posición 0. Y aquí en el body, pues no vamos a tener este lorem insert,
sino la respuesta que obtengamos en la posición 0. Pero la respuesta en qué? Pues aquí en title y aquí en body. Recuerden que el JSON que obtenemos en respuesta es la siguiente. Bueno, aquí está comentado esto. El JSON que tenemos respuesta es esta de acá. Tenemos un title y un body. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tomando el JSON de la posición 0 de la lista y sacamos el valor del atributo title. Y acá lo mismo, pero sacamos el valor del atributo body. Y armamos este HTML. Entonces, vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir este código. Es decir, no lo vamos todavía a agregar a ninguna parte. Vamos a que consultar registro. Y ahí tenemos nuestro código HTML. Vamos acá. Exacto. Ahí está pues con el dato correspondiente. Entonces ya viendo que está funcionando bien, ¿cierto? Vamos aquí a buscar la primera posición. Tenemos en título, bueno, aquí hay son unos caracteres todos raros, una cadena toda rara, y es exactamente lo que tenemos acá en título, en el H3, dentro del H3. Y en el body, que es esto, es exactamente lo que está dentro de nuestro párrafo. Eso quiere decir que ese código que tenemos acá funcionó. Entonces tenemos guardado un ítem para el primer dato que obtenemos del middleware en un HTML, pero pues en cadena. Y ese HTML que tenemos en cadena dentro de JavaScript lo vamos a agregar a nuestra lista. Entonces nosotros decimos mi lista.append y le decimos item.com. Bueno, el punto y coma es opcional en JavaScript. Guardamos, damos aquí consultar registro. Bueno, aquí es. Aquí, aquí el método es diferente. Creo que es app, si no estoy mal. Vamos a revisar nuevamente. Sí, ahí está. Pero ese append pues nos convierte todo el código HTML en una cadena específica. Vamos aquí a probar entonces la siguiente. Inner HTML es igual a nuestro it. Vamos a ver si así nos funciona. Listo, aquí sí está funcionando. Pero entonces aquí uno le dice a mi lista que el contenido HTML que va a tener mi lista es ese HTML que tenemos en la cadena de la variable item. Pero como esta HTML no le especificamos, bueno, acá vamos a seleccionarlo directamente de acá. ¿Ves? Eso sí está raro. Acá estamos especificando que esta entonces es la clase title y esta es la clase body. Y allí pues debería aplicar los estilos que tenemos acá. Bueno, sí. Se nos olvidó la principal. Did. No se nos olvidó aplicar el did. Vamos nuevamente. Vamos acá. Se nos olvidó aplicar este de acá. Entonces copio esto. Lo pego acá. Y copio este did. Y lo pego acá. Entonces vean que debe cumplir tal cual la estructura como se está especificando en estilos. Estos estilos se aplican directamente a la clase ítem, que esa clase ítem lo tiene este div. ¿Listo? Y así sucesivamente para cada uno de esos estilos. Este color de título se lo está aplicando es a la clase ítem. Y si el div no existe allí, pues no va a aplicar ningún estilo. Entonces nuevamente le damos en consultar registro y ahí tenemos una tarjeta con el primer registro que obtuvimos del middleware y con los estilos que le hemos aplicado para cada elemento que vayamos a agregar acá. Entonces básicamente lo único que hay que hacer acá, perdón, es eh, simplemente, vamos acá, hacerlo en un for. Entonces, ¿cómo lo haríamos en un for? Toda esta parte de acá lo haríamos dentro del for.
Entonces aquí dentro del for haríamos exactamente esto, pero ya no decimos res posición 0, sino res posición i, que es lo que está iterando en este for para cada uno de los elementos. Y ya no decimos simplemente ítem, sino lo que hay en la lista en el código HTML lo va a concatenar con nuestro nuevo código HTML para que no se borre lo que ya teníamos. Entonces, si le doy aquí en consultar registro, vean que ahí aparece entonces los 100 registros por cada uno, por una tarjeta diferente, a través del for que estamos realizando allí. Hay un método específico para esta línea que tenemos acá, que no es necesario que concatenemos esto, sino que simplemente con un método algo parecido a append, con un método algo parecido a append, simplemente le indicamos ítem y él ya concatenaría el código HTML que ya tiene mi lista con ese nuevo código HTML que estamos agregando. Básicamente es eso, pero no me acuerdo bien del todo cuál es el método específico. Pero de igual de esta manera también puede funcionar sin problema. Vamos a ver de manera rápida si si lo tenemos acá. Vamos a ver append child, a ver cómo agregan un nodo con este elemento. Ah, ok. Sería de la siguiente manera. Ese ítem, aquí tenemos una cadena que representa un código HTML. Y lo que uno tiene que hacer es decirle entonces al document que va a crear un elemento con esa cadena que tenemos en la variable ítem. Y el resultado de crear ese elemento con esta cadena HTML lo vamos a guardar nuevamente también en la variable ítem. Es decir, vamos a sobreescribir esa variable con el resultado de esta operación. Y ya ese ítem se lo podemos agregar directamente con el método appendChild. Entonces, si revisamos acá nuevamente al sitio, consultar registro, bueno, aquí nos tira, vamos a ver si era solo doc, entonces. Bueno, aquí según esto, ese es lo ideal que debe pasar allí, pero pues no está ocurriendo, no ocurre pues acá con esto. Aquí tenemos document create element, que es exactamente lo que tenemos acá. Document create element, bueno, aquí es P. Pero bueno, por ahí va pues eso, me toca investigar un poco para que podamos ver exactamente cómo es que se haría directamente con un único método, pues para insertar. Pero a la final, como les digo, también les sirve el inner.html, perdón, mi lista.innerHTML, que es concatenar pues cada cadena HTML que tenemos en JavaScript. Listo, entonces esa sería como la manera de mostrar cada uno de los registros en nuestro sitio. O sea, simplemente poner ojo en cuanto al estilo, poner ojo de manera individual a cada tarjeta y luego ya sabemos que no importa cuántas veces se copie esa tarjeta, si los estilos están bien aplicados, pues se va a aplicar para cada una de las tarjetas que existan dentro de esa lista. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Tomamos cada respuesta de la lista, cada JSON, le sacamos el título y se lo ponemos dentro del H3. Y de cada resultado de cada JSON cogemos el body y lo ponemos dentro de la P. Y ya pues al contenido HTML de nuestra lista que viene a ser esta UL, pues entonces le vamos a concatenar nuestro nuevo ítem que obtuvimos con este elemento. ¿Listo? Con ese dato. Entonces, de esta manera, y hay pues muchas maneras de hacer lo mismo, vuelvo y reitero, eso de JavaScript se puede hacer de muchas maneras la misma cosa, pero este es como el objetivo de cómo nuestro servidor web o cómo nuestro archivo JavaScript se va a comunicar con el middle. Es hacer entonces peticiones API REST, obtener una respuesta
y entonces modificar nuestro sitio con respecto a esa respuesta que uno tenga de la base de datos que obtiene el Middle. ¿Listo? Sí. Ok, ok, bueno, con respecto a lo que usted acaba de decir, o sea, sí, lo dijo usted hace días también que sí, por ejemplo, con Python o con Java se pueden hacer las cosas de muchas formas. Ujú. Con este lenguaje que es mucho más, se pueden hacer de Sí. muchas más formas las cosas, ¿sí o no? Sí. Resulta que yo no he podido con ese reto 3. O sea, lo que pasa es que yo hago una cosa a mi manera y me funciona, pero Ujú. no sé a qué manera lo programaron el robot que ya cuando lo subo no funciona. Ujú. Entonces no sé pues qué es lo que tengo que hacer o porque como le digo, hay muchas formas, como usted mismo lo ha dicho, hay muchas formas de hacerlo con JavaScript, ¿cierto? Pero yo Ujú. no sé la forma en que el que programó el robot quiere que yo lo haga. Entonces Sí. no entiendo ahí cómo, pues, cómo hacer. Sí, allí pues está resolviendo el bot, pero ¿de qué grupo es usted? ¿El NRC? No, pues, no, me por acá. De pronto alguno de los compañeros sabe ahí. El NRC, Alejandra Wilson. Espérenme, yo miro profe por acá. porque para algunos grupos se actualizó el archivo del Sprint 3, que me imagino yo que se está especificando la historia de usuario un poco más básico para que ustedes puedan hacerlo de la manera que se esté solicitando. Aquí dice 53429. Listo, el de ustedes sí lo tienen actualizado. Entonces, Profe, yo de pronto le podría compartir a usted pantalla y mostrarle más o menos lo que yo he hecho. A ver si de sí, pronto claro. usted me puede dar alguna luz de qué puedo hacer o qué me Sí, claro aconseja. que sí. Ujú. Sí. Espéreme, profe, yo le comparto pantalla. Entonces, Entonces, para el grupo de ustedes sí se les actualizó el Sprint 3 para que vuelvan a revisar ese archivo y ya puedan intentar hacerlo de la manera más específico de lo que se esté dando allí. Pero sí, el problema del bot es eso, que hay muchas maneras, pero de igual los a ver, errores que están cometiendo son muy generales que se pueden resolver. ¿Listo? profe, ahí está viendo mi pantalla. Sí, Bueno, entonces resulta que yo tengo aquí mi formulario, ¿cierto? sí. Y aquí tengo mi código. Entonces estoy creando una variable de tipo array, ¿cierto? Ujú. Con esto le estoy seleccionando lo que es el formulario, que tiene un ID del formulario. Ujú. Lo estoy seleccionando por el selector por ID. Estoy metiendo en una variable importante que llama elemento. Luego le estoy diciendo, le aplico un oidor un escuchador de, ¿cómo es? Que escuche el submit. Y le estoy diciendo pues que no haga lo que normalmente hace el submit, que es enviar pues los registros aparte. Ujú. Entonces, luego creo acá un ítem, digámoslo así, para ir ingresándolos a este array, donde Sí. capturo el valor de cada uno de estos campos, Ujú. ¿cierto? Y luego hago la validación que el boot pedía. Acá para probar yo lo hago con 3 pues, pero le estoy diciendo que si lo que esto he guardado en tabla que es el array, es menor a 3, entonces que siga metiéndole más, pero que si llega hasta 3, entonces que no le meta más, que me muestre un mensaje que diga Dios y que retorne falso. Ujú. Eso funciona. Yo Ujú. hago eso acá. Bueno, no le voy a meter registros para ustedes. Le digo acá que me muestre por consola aquí en Warner. Entonces, ahí va, uno, van dos, van tres. El que sigue debe decirme adiós, o sea, ya no más. Hasta ahí llegó. Adiós, vean.
Ujú. Eso funciona, ¿sí o no? Pero ¿por qué Sí, me funciona? Porque es que esto está acá, no está dentro de un método, pero el boot el reto me está pidiendo que eso debe ir dentro de un método que se llama almacenar registro. Cuando yo exacto. este código lo meto dentro de ese método, eso no me funciona, eso deja de funcionar. ¿Por qué? Porque yo este método, para que se ejecute, lo tengo que ejecutar ya sea con uno clic Mm, o de alguna forma algo que me dispare, que me active este método. Entonces, exacto. eso no me está funcionando. O sea, cuando lo meto dentro de este método, simplemente no funciona porque no hay nada que me dispare este método. Yo podría de pronto crear algo por aquí afuera, un Windows.load que cuando cargue la página dispare ese método, pero es que eso no es lo que me está pidiendo el reto, entonces no sé qué hacer. Exacto. Eso era. O sea, sí, eso es lo que usted está comentando. ¿Qué sucede allí? Bueno, la primera cuestión, si no estoy mal, es que la variable tabla, ¿cierto? Es una variable global, es decir, debe ir fuera de la función, es lo primero. Y que esa variable tabla, si no estoy mal, ya tocaría pues que revise la actualización que le estoy indicando, que hay una actualización del sprint, que revise cómo es que se debe llamar esa variable, si es tabla o Ah, ah registro. pero también, o sea, también actualizaron entonces el enunciado porque yo tengo el Sí, enunciado viejo, no había revisado. Ah, listo, listo, profe. o sea, Porque incluso, actualizaron eso. Sí, porque yo, pues, yo me estaba basando, era a lo que dice pues el enunciado del documento, ¿cierto? Y en el enunciado del documento en ningún momento me hablaban de que tuviera pues aquí una variable por fuera, ni que tuviera de pronto algo que disparara un Windows .load, pues nada de eso. Entonces yo decía, pues entonces ¿cómo voy a hacer para que esto se dispare? sí, o sea, en el Pero enunciado se voy a actualiza. revisar. En el enunciado se actualizaron algunas cosas que especifican pues algunas cosas que generalmente están haciendo que salgan errores en el bot. Pero por ejemplo, eso de cómo disparar la función, no creo que lo actualicen en el enunciado. Pero es algo muy sencillo, vean. Lo primero, bueno, aquí hagamos la comparación de una vez para que todos los que tengan ese mismo problema lo resuelvan. ¿Listo? Entonces hagamos eso. Debo de Ahí estoy compartiendo pantalla nuevamente. Entonces digamos que tenemos un formulario muy sencillo que indique, por ejemplo, que tenemos un input de tipo texto que tenga el ID y username, por decir pues cualquier cosita acá. Aquí esto de tipo password con el ID clave. Y tenemos entonces un botón en nuestro formulario de tipo submit, ¿cierto? Pues aquí de tipo submit, de tipo submit que diga, por ejemplo, iniciar. Y entonces nosotros pues estábamos manejando esto de la siguiente manera. Aquí este botón tenga, bueno, y este formulario tenga un ID llamado MyFor, por ejemplo. Entonces, listo, ahí tenemos, vamos aquí a decir, vamos aquí, ID password, ya que ahora sí, placeholder, usuario y placeholder eh, clave. Entonces vamos este sitio, ahí lo tenemos, vamos a hacerlo un poco más ordenado. Y ahí tenemos entonces nuestro formulario. Usuario, clave, iniciar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros pues habíamos visto que efectivamente, por lo que decía el compañero, que hay muchas maneras de hacer lo mismo en el código JavaScript y vean que este compañero se ve muy bien pues desarrollado. Pero por la cuestión del bot se califica de una manera. La primera, la primera cosa que deben evitar es lo siguiente. Ya nosotros pues, habíamos mencionado que si nosotros hacemos una referencia al elemento del for a través de su ID, main for,
y decimos a esta referencia entonces, bueno, disculpen ahí la interrupción. Bueno, entonces, como les decía, entonces aquí tenemos pues el formulario y aquí entonces controlamos el evento que ya habíamos pues hablado sobre ese evento submit, ¿listo? Que es lo que está haciendo el compañero. Pero lo que sucede acá es que este método add event listener es un evento que no soporta el bot para evaluar. ¿Listo? Entonces, primordial evitarlo lo más posible el evento add event listen. Entonces, para eso, para evitar ese evento, lo que haríamos es lo siguiente. En lugar de dejar este botón tipo submit, lo dejamos de tipo button. Y ya todas las asociaciones, es decir, todos los eventos que vayan a disparar las funciones, lo hacemos directamente del HTML. Entonces aquí tipo button nos resuelve el evento submit y ya lo que haríamos es lo siguiente. Entonces tendríamos nuestra función, no sé, crear registro, que va a ser pues una serie de cosas. Digamos en este caso simplemente console log hola mundo. Y entonces, aquí sin utilizar el método addEventListener, sino que cogemos esta función y le decimos entonces a nuestro botón inicial que utilice el evento, que va a manejar el evento click a través del atributo onClick. Y aquí entonces le decimos a nuestro botón crear registro. Esta es la manera en que debemos asociar cada una de las funciones que tengamos en nuestro código. Entonces, según el bot, que es lo que especifica acá los tres primeros sprints, es que nuestro archivo JavaScript solo debe contener funciones en su mayoría, alguna que otra variable global, registros para la lista, pero la función en sí para crear registros, validar funciones y lo demás deben ser asociados directamente en el código HTML. ¿Listo? Y esa sería la manera pues de evitar muchos problemas allí. Y lo segundo es que las referencias que hagan dentro de crear registros para enviar o para guardar los datos, háganlo acá. Es decir, si por ejemplo voy a tener todo el valor de este campo de username, entonces aquí decimos username es igual a document.getElementById, que es el ID username. Es decir, háganlo aquí adentro, porque si estas referencias también lo hacen afuera de la función, les va a traer conflictos el bot. ¿Listo? Entonces, de esa es la manera que pueden evitar la mayoría, perdón, la mayoría de conflictos con el bot. Profe, disculpe, qué pena. Sí, ¿Será que podría aprovechar y hacerle dos preguntas muy puntuales de ese ejercicio? Muy puntuales. ¿Le podría compartir la pantalla? sí, claro. Gracias. Listo, profe. Mire, este es mi ejercicio, ¿sí? Y Sí, me arroja errores. No lee el objeto length. Aquí tengo la imagen de los errores que me lanza. Y dice que no puede leer la propiedad length, que dice que está indefinida pues dentro de lo que le estoy presentando. Entonces, básicamente, pues esa es una porque pues se supone que este registro es se supone que está haciendo referencia a eso, así lo entiendo yo.
Y la Ujú. otra y última se refiere a la parte del ordenar registros. Lo que pasa es que sinceramente no he sabido cómo en esta segunda función hacer que esta variable args contenga los elementos que tiene pues registros dentro de la otra función. No sé si me hice entender que Sí, esta tenga pues los elementos que se llamaron en la otra función. No he sabido cómo hacer eso. que estos tengan el elemento que se llamaron en la otra función. Sí, exactamente porque yo entiendo que args pues debe tener los 30 usuarios que se llamaron antes para él poder Sí, organizarlos alfabéticamente, que es lo que nos pide el ejercicio, el sprint. sí. No, es como usted, por ejemplo, ahí para hacer en crear registro es como lo tiene. Este elemento de referencia y darle punto value dentro de la función. Si sube un poco ahí vemos que está bien. Es un problema del bot que pues se está solucionando. Se dio un comunicado, lo mismo con el SLN. Bueno, baje del todo, porfa. Sí, profe, lo que Vemos pasa una es que cosa. el bot como que no es capaz de captar el punto, el length del array. O sea, dice que está indefinido, que está pues, entiendo yo ahí, como Aquí están vacío. los errores. O sea, como que no fuera nada, o sea, como que el array no tuviera ninguna longitud, o sea, no tuviera nada dentro, no estuviera Ujú, captando los registros. exacto, sí. Ese es el problema que se está teniendo. Eh, no sé si en la actualización que se dio de los enunciados del enunciado del Sprint 3 resuelva eso, pero específicamente no se nos ha dicho cuál es la solución de eso en cuanto con el bot. Entonces, lo que yo les recomiendo es que revisen nuevamente el Sprint. Ah, bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, algunas actualizaciones, les voy a mostrar. Denme un momento. Y también con respecto al Sprint al 4, dice que haga unas consultas en SQL, una para listar todos los registros y otra para listar los registros y organizarlos en orden descendente. Pues aparentemente está sencillo, pero uno sube esos queries al boot y no dice nada, ni siquiera saca errores ni nada. No sé si es que todavía no han activado el calificador o qué pasará ahí. Sí, yo creo que es que no lo habían activado todavía o no lo han activado porque han estado tratando de organizarlo del Sprint 3. Listo. Yo les recomiendo es que vayan y revisen nuevamente el enunciado del Sprint 3, que se les estará dando pues algunas especificaciones como pueden ver acá, que se especificaba un poco más cómo debe ser desarrollado esa, esas cosas. Por ejemplo, vean que acá en esa variable global que se hace con let no se llama registros, sino que se llama regla. Entonces, y eso es muy importante en el enunciado, porque si no se llama arreglo, les va a tirar ese tipo de problemas del punto len y lo demás. ¿Listo? Entonces, lo primero que les aconsejo es que revisen como los cambios que hayan tenido eh, el documento de sus evidencias, perdón, del sprint. En este caso, digamos que la solución de ese punto len puede ser esto. El nombre de la variable global de registros es arreglo. ¿Listo? Yo creo que sí debe ser eso, porque él está buscando el punto lente de arreglo y no el que uno Exacto. está ahí. Ujú. Entonces son esas cosas pequeñas que pueden estar generando conflictos que no se estuvieron especificando en el enunciado y eso fue lo que se está organizando en los enunciados de cada grupo del sprint. ¿Cuáles son los que me han reportado a mí que se han actualizado? Los del grupo 33 y 29. Es decir, 53.433 y 53.429. ¿Listo? Los demás no me han notificado, pero pueden revisar a ver si ya han tenido alguna actualización ese enunciado. ¿Listo? Para que por favor revisen y entonces ya en otro momento revisamos ya el lunes. Ah, bueno, el lunes no. Antes de que terminemos.
El lunes va a haber una masterclass, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Recuerden recuerden el enlace que les pasé, que es este enlace de la masterclass, se los vuelvo a pasar. Entonces, ese enlace de la masterclass, allí está entonces el lunes. Vamos a hablar sobre el API REST y Node.js. Es decir, vamos a repasar nuevamente lo del API REST que hemos visto ya acá en una hora. Y en la otra hora vamos a ver el desarrollo de Node.js. ¿Listo? Cómo se desarrolla Node.js para configurar nuestro propio API REST del cual nuestro sitio web se va a comunicar. ¿Listo? Y ya del martes para adelante volvemos a revisar esos problemas que se tengan. Y eso que tengan en cuenta. El 11, que es este lunes, desde las 6 de la tarde, tendríamos la masterclass de 2 horas. Para los que no puedan asistir, si ustedes después de las 6 de la tarde, digamos que a las 10 de la noche, pueden entrar al enlace, si ustedes les dan allí, pues ya no van a estar en el en vivo, pero sí va a quedar la grabación. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Buenas noches, Fabián. Una consulta antes de irnos. Sí. Con lo que está hablando usted ¿cómo se llama? Ya le digo, de no utilizar el método Element, perdón, el método Ajá, Event sí. Listener, ¿cierto? Una Ujú. consulta, porque yo lo que hice, sí utilicé el método, pero lo guardé en una variable y esa variable la puse dentro de la función almacenar registro. ¿Será que eso causa problema? Porque al llamar la función almacenar registro va a, a correr correctamente, pues porque está ahí almacenada la función como tal. No sé No, sí, sí le si puede traer tampoco se problemas. puede. Sí le puede traer problemas. Porque la lógica del bot es calificar los archivos de tal manera que esa asociación que se hace entre los elementos del HTML y el código JavaScript con el método addEventListener no se haga de esa manera, sino que se haga a través de los atributos de evento que ya tienen los elementos directamente en el HTML. Entonces el bot sí le puede traer problemas por eso. Ya, es decir, que en el HTML que ellos tienen para revisar tienen esos métodos instalados, Exacto. porque uno no sube HTML allá. O sea, porque es que al final el bot va a calificar la función, es decir, va a tomar cada función por aparte y él mismo lo va a evaluar. Y él no espera que esa función se esté intentando asociar con el HTML, pero en cuanto al HTML sí se espera que se asocie pues con el código JavaScript. Ok, ¿Listo? listo. Bueno, listo, entonces que tengan un feliz resto de noche.